Buenos días, buenas tardes o muy buenas noches y gracias por estar escuchando un nuevo capítulo del podcast de Luli. Estoy muy entusiasmada. Me comprometo a modular y a hablar lento porque ustedes no cachan lo feliz que estoy de cerrar la temporada con esta invitada que es increíble. Tengo la suerte de tener acá a mi lado a una abogada que yo la encuentro extraordinaria. Francisca Bravo Cox es abogada de la Universidad de Chile, mediadora, posttítulo en Derecho de Familia y autora de un libro que a mí, de verdad, les digo, me cambió la vida haberlo leído, se los recomiendo a todas. No es un libro que hay que leer cuando uno es mamá, o sea, lo pueden leer en cualquier momento, creo yo, pero les quiero contar que yo lo leí justo después de haber renunciado a mi pega como abogada. Ella habla de dinero y pareja, lo nuestro es nuestro, y a mí me explotó la cabeza al punto que, si soy 100% sincera, la busqué inmediatamente en Instagram y le escribí: tu libro va a cambiar el mundo. Un aplauso gigante para Francisca Bravo. Muchas gracias por estar acá, Fran. Gracias. Te doy fe de que eres una de las embajadoras de la equidad puertas adentro y me escribiste eso en ese momento y recibí con mucha felicidad también a tantas seguidoras que gracias a tu review del libro pudieron acceder a este conocimiento, a este saber que trato de divulgar en las redes. Es que es increíble, de verdad, encuentro muy potente lo que tú planteas. Y bueno, y antes de ponernos de grabar, la verdad es que no nos paró la lengua, porque nos sentamos, hablamos del libro, comentamos muchas cosas, y creo que hay algo que es transversal para todos, y es muy importante que tú lo plantees en tu libro, que es los sesgos de género que trascienden la maternidad, que trascienden, y eso tú lo explicas muy bien y de forma muy potente, pero bueno, no me quiero adelantar. Y quiero partir preguntándote por tu dato freak, ya que estamos acá, y para aliviar un poco el ambiente antes de entrar en el fondo del asunto. Bien, así como dato freak, ojalá que no sea tan freak y no vuelva a pasar. Eso es lo que más deseo. Tiene que ver también con lo que vamos a hablar enseguida. Yo me casé con un sistema de regímenes de bienes muy loco para la época. Bueno, tampoco soy tan vieja, pero la verdad es que sigue siendo un régimen muy poco elegido. Y bien, yo figuraba ahí con mi marido, casándonos por participación en los gananciales. Ya, espérate, Fran, yo estoy partiendo de la base de que nadie entiende nada. ¿Qué es un régimen de bienes? Vaya, un régimen de bienes es, al momento del matrimonio, tú tienes que escoger qué sistema de administración vas a tener con tu marido, y además ese régimen de bienes va a determinar la forma en que tú te vas a repartir los bienes en el caso de que exista patrimonio al término. ¿Dale? Entonces es una decisión súper gravitante que tienen que tomar todos los novios y también las personas que contraen el acuerdo de unión civil al momento de casarse, ¿vale? Entonces yo me casé por el civil, solamente esa fue la ceremonia como oficial, el matrimonio propiamente tal. Entonces estaban todos nuestros amigos de mi marido, etcétera. Y bueno, figúrate tú que el oficial de registro civil dice que el régimen de bienes al cual me casé, y escucho una vocecita por allá lejos que le grita en el fondo de broma a mi marido, no quiero decir el nombre, te están cagando. Ja, ja. Y la verdad es que yo en ese momento obviamente lo dejé pasar, era mi matrimonio, no hice nada. Y esto en plena ceremonia. Medio como, no fue tan preciso el momento, pero la verdad es que en ese minuto lo escuché así. Y claro, en ese minuto yo me puse a pensar qué significaba como un poco esto, lo pensé el día siguiente, que yo me haya casado con un sistema donde finalmente exista una regla de equidad al término. Ese era el régimen de participación en los gananciales. No sé si vamos a profundizar sobre eso, pero a grandes rasgos hay dos sistemas de regímenes de bienes. El equipo de los solidarios o colaborativos, donde finalmente lo nuestro es nuestro en el papel, en el sentido de que existe una regla de equidad al término, independiente de si tú aportaste económicamente o aportaste en horas o hiciste otro tipo de aportes al matrimonio, ¿vale? Nos vamos a repartir lo que hemos construido. Y por el otro lado del ring tenemos a los regímenes más individualistas, y en el caso que tenemos nosotros, la separación de bienes, que básicamente, Luli, es un no régimen. Es como seguir en convivencia, porque no implica ninguna regla, sino que simplemente es decir de que lo que cada uno tiene va a quedar a nombre de lo que cada uno tiene en el caso de una separación eventual. Entonces, todo mi medio, mis amigos, las personas como por supuesto que conocían a mi marido, estaban casados con el típico separación de bienes, que es el régimen que más usualmente escuchamos que está cansado en nuestro entorno, pese a que no es la mayoría nacional. Y salirse de ese status quo, la verdad es que provocó en esa, como amigo de mi marido, y que dijo este exabrupto, pero ocultaba una verdad tan grande. Finalmente, ¿qué es lo que ocultaba ese comentario? Dos cosas. Uno, daba por hecho y sentado de que
iba a tener el éxito económico en esta relación iba a ser mi marido, por ser hombre. Y en segundo lugar, en el evento que así fuera, y que yo, por ejemplo, me dedicara a la maternidad o a hacer otras labores que implican hacer una familia, sería como una interesada o una abusadora de esa parte. Entonces, me hizo como reflexionar mucho, y yo creo que me marcó tanto esa experiencia que yo 12 años después de haberla vivido, finalmente yo como asesoro novios, siempre lo digo ahí en mis talleres, porque la verdad es que me marcó mucho. Me encuentro súper rupturista y también valiente un poco por la decisión que tú tomaste de hablar de plata en la pareja, decir no, Sí. no me quiero casar como todos se están casando, quiero cuestionarme un poco más y elegir algo que sea, y eso ahí yo como que quiero entrar, ¿cómo llegó esto a tu cabeza? Porque yo soy abogada y nunca llegó a mi cabeza. Yo, de hecho, me estoy casada con separación de bienes. Arrepentida, pero casada con separación de bienes. Sí, es súper importante decir que acá yo estoy sentada quizás como abogada principalmente, pero también como una de las miles de mujeres que puso en pausa su desarrollo laboral en un momento determinado. Y esa experiencia personal vivida entre conciliar la maternidad y la vida laboral finalmente me fue como despertando estas ganas de poder divulgar este conocimiento a todas las mujeres, porque a diferencia de muchas otras, yo sí tenía las herramientas legales para poder enfrentar esa dificultad que podríamos mencionar como el problema de la conciliación de una mejor manera, más preparada en la seguridad económica. Y esto se le suma también la experiencia que yo ya llevaba ejerciendo mucho rato cuando me casé, por ejemplo, como abogada de familia, en particular de familia. Ya. Entonces O sea, yo tenía ya veía... divorcios en el cuerpo ya. Yo veía cómo mujeres altamente calificadas no habían podido poner esta conversación nunca dentro de sus parejas y terminaban al momento del divorcio totalmente empobrecidas. Quizás habían aportado, quizás hasta la misma plata, pero decorando, pagando la asesora del hogar, la nana, pagando las terapias, etcétera, pero no habían capitalizado todo, y al momento de un divorcio, finalmente casada, separada de bienes, tú te vas a quedar con lo que está a tu nombre. Y si que no hay una voluntad o una obligación moral de la otra parte de querer reconocer que lo nuestro era nuestro, no hay mucho más que apelar. Quizás a una compensación económica, pero también ya estamos hablando de demandar al padre de tus hijos, tener abogado, que efectivamente sea susceptible de ser sujeto de tener compensación económica, etc. Entonces, como yo combiné, vi que había un dolor muy grande en eso, y bueno, justamente después de la pandemia, como un poco en esta reinvención laboral que uno siempre tiene ahí como una crisis, cuando hay crisis profundas afuera uno se reinventa. Junté un poco toda esta juguera y empecé a preguntarle a mis amigas cercanas, a estos chats que uno tiene, que no sé si es tu caso, Luli, pero yo tengo 200.000 chats y grupos de distintas mujeres de todos lados de la plaza, en este caso de Apoderada, Uno, Yoga, etc. Y les empecé a hacer estas preguntas un poco más frescas, es decir, ¿hablas de plata con tu pareja? ¿Cómo aportan en el día a día? Si te separaras hoy, no quiero pensar que lo quieres hacer, pero si te separaras hoy, ¿cómo quedas patrimonialmente? ¿Cómo queda tu pareja? ¿Pensaste en el régimen de bienes? ¿Te asesoraste legalmente de lo que significaba? ¿Te arrepientes de haber elegido el que elegiste? ¿Cómo impactó la maternidad, la llegada de los hijos en tu vida laboral? Y ahí las respuestas que vi, que lo pongo en el libro, que fue como lo que me dijo, lo que me hizo, como mostró de frente, como, acá hay un dolor muy poco abarcado. Fue que divulgué esta mini encuesta con estas preguntas un poco más frescas para estas personas, y en 24 horas tenía 400 respuestas. Tenemos que pensar de que yo no tenía redes sociales, nada, era simplemente una encuesta que se había viralizado en un chat. Y cuando leía las respuestas, Luli, eran verdaderos desahogos de mujeres que en el fondo habían sido independientes porque se habían casado a los 30, entonces de los 24 a los 30 habían trabajado de manera independiente, tenían sus cosas, viajaban, etcétera, pero que después de la llegada de los hijos como que no entendían como qué había pasado entre medio y por qué hoy día se sentían mucho más inseguras, quizás dependiendo de alguien, sin capacidad de tener algo a su nombre, porque tenían contratos más precarizados, habían disminuido horarios, bla, bla, bla. Y ahí me propuse finalmente como decir, ¿sabéis que esto es información, esto es oro puro? Viene a cohesionar algo que además, si bien es un tema que quizás era polémico meterse en eso, yo siempre traigo como
o estoy respaldada de que esto nos ha hecho muy bien a mí y a mi matrimonio, porque en definitiva nos ha permitido sortear los dilemas que tienen hoy las parejas profesionales, porque yo estudié 5 años, me encanta ejercer como profesional, encuentro que mi valor tampoco se puede perder adentro de la casa, solamente, pero también, por otro lado, me encanta criar a mis hijos. Hemos como compartido con mi marido como un estilo de crianza donde tenemos que tener disponibilidad afectiva para ellos, no basta solamente con alimentarlos y qué sé yo, aunque tengamos ayuda, muchos de nosotros contamos con ayuda en las casas, pero en el fondo esa gerencia lo tiene que asumir al menos uno de los dos. Y la verdad es que seguir operando en base a los sesgos de género como tan establecidos, si quieres, Luli, definamos lo que es un sesgo de género. Sí, es que ahí yo creo que te metáis, porque a mí eso fue lo que más me rayó cuando leí tu libro. Porque es que da N comprensión. Sí, y uno no se mete a la defensiva a este cuento, sino que uno empieza a entender, dale. Es que en verdad era una motivación personal, como que después de haber recibido esa encuesta, es como esa sensación de como, quiero saber todo de esto, como no lo había visto, y tengo varias amigas ahí que nos juntábamos semanalmente a analizar nuestras propias dinámicas, nuestros padres. Era muy terapéutico, obviamente con mi psicóloga también, mucha iteración. Y con los casos que yo veía también como en la parte como más de trabajo, o sea, yo veía, llegaba una persona así, lo que pasa es que, ya, ¿y qué tienes tú a tu nombre? No, la casa está a nombre de él, chuta, una y otra vez. Y mujeres profesionales. Mujeres profesionales que, claro, quizás ganaban menos porque habían disminuido horario, y yo como, si pensamos como en la abogada, la que piensa en la compensación económica y la compensación económica legal, es muy tosca para como apreciar estas decisiones que tomamos las mujeres en base a esos automatismos que tomamos las mujeres cuando llegan los hijos. Es que de hecho, por eso yo quiero hacer una pausa ahí, Fran, porque tú hablas mucho del costo de la maternidad, hablas mucho... Sí. Yo quiero decirle una cosa al grupo. Yo no soy mamá, y yo leí este libro y dije, estoy impresionada porque el sesgo de género aplica a las mujeres antes incluso de ser mamá. Sí. Porque el rol de cuidado siempre es como que... Tú lo sientes en tu libro, ay, no me cuesta nada, no cuesta nada. Todo tiene un costo. Organizar el cuidado en las oficinas. O sea, ¿quiénes organizan los cumpleaños? ¿Quiénes organizan las fiestas, las salidas, los happy hour? ¿Quiénes están preocupadas como de eso? Bueno, es nuestro rol histórico. Ya, y volvamos a los sesgos de género para que eso nos pase, porque yo me embalo. Ya, bueno, los sesgos de género finalmente es como un constructo que surge a partir de la avenida del capitalismo, se hace más evidente con la división sexual del trabajo. ¿Ya? ¿Qué ocurre ahí? Antes los trabajos se realizaban adentro del hogar, es decir, esa familia se dedicaba, por ejemplo, a la carpintería y el carpintero hacía el oficio, los niños aprendían y la mujer ayudaba un poco al negocio, estaba de presente, trabajo y oficio se ocurría en el mismo espacio físico. Y luego de la división sexual de trabajo, donde se termina un poco la época feudal, qué sé yo, los hombres salen y se llevan el trabajo afuera de la casa y las mujeres se quedan en su casa a cargo del ambiente familiar, desprovistas del sueldo. El dinero, en el fondo, se le paga al que sale afuera a hacer el trabajo. Y esa división, aunque haya pasado hace muchos siglos atrás, nos sigue pesando. ¿Por qué? Porque entendemos que el hombre tiene el rol del proveedor y pertenece al mundo de lo público y del dinero, y las mujeres tenemos el rol de cuidadoras y pertenecemos al mundo de lo privado, ¿ya? Ustedes me van a decir, pero Francia ha pasado miles de años, tenemos cuenta corriente, trabajamos, ya no estamos en eso, qué sé yo. Y por eso soy tan picky respecto de mencionar la crianza, porque en el fondo cuando llegan los hijos es donde más afloran estos sesgos. Quizás antes los vivimos o los percibimos de una manera mucho más normalizada o quizás solapada, pero ya cuando llegan los hijos es donde se hacen flagrante. Por eso quizás es una invitación a esto, aunque tú como pareja no quieras tener hijos, es un poco lo que tú me decías. Es un operar en el mundo entendiendo que las mujeres pertenecemos más al mundo de lo privado. Un ejemplo, por ejemplo, a nosotros las mujeres pedimos un 25% menos de sueldo al momento de postular un trabajo que nuestros colegas hombres con las mismas capacidades. Entonces, partimos con la idea de que en el fondo no nos merecemos ese trabajo un poco. Lo mismo que a las postulaciones. Este es un típico estudio de Hewlett Packard donde las mujeres para poder postular un trabajo necesitamos cumplir los 100% de los requisitos. En cambio, los hombres solamente el 60% de los requisitos. Y son más arrojados a esto porque en el fondo nadie le está haciendo un favor contratándolos. Lo mismo respecto de pedir un sueldo. Nosotros quizás podemos ser unas leonas en relación a, por ejemplo, si tenemos gente a cargo, luchar las remuneraciones de nuestro equipo, presupuesto, nos vamos a enfrentar con los clientes, con las jefaturas, todo para sacar adelante los ideales de nuestro grupo.
pero a la hora de nosotras ir a negociar un sueldo, parecemos como liebres asustadizas en eso. Y esto lo habla mucho en profundidad, si alguien quiere como profundizar, Clara Coria, una psicóloga argentina, que no me creerás, yo le escribí por... ¿Instagram también? ¿Fan? ¿Soy fan? Tiene 86 años, entonces no era Instagram, sino que traté de ubicarla por su correo. Me respondió, nos juntamos. ¡Qué bueno! Yo me compré toda su colección, tiene 9 libros. Ella habla del dinero que tiene sexo, bueno, en fin, altamente recomendado si es que son psicólogas y trabajan en este tema y les interesa profundizar si es que no lo son. Bueno, y nos juntamos, etcétera. Y ella habla de esto, de que finalmente, y ella es del año, imagínate, tiene 86 años y estos temas ya los hablaba en de los años 80. Y la verdad es que son súper... esto yo lo expongo en charlas, de repente me invitan mucho a charlas en empresas. Y claro, o sea, son vivencias que todavía operan en el 2026, pese a que efectivamente ya podemos tener nuestras cuentas corrientes, podemos comprar, etcétera. Pero no nos podemos olvidar de que muchas, incluyéndome, somos primera generación de propietarias, somos primera generación de hacer un viaje de trabajo fuera. Yo recién estoy volviendo de España. Sí. Y claro, o sea, para mi suegra, para mi mamá, es impresionante. Y que mi marido se haya quedado a cargo de esto, y para mucha gente es no solo impresionante, sino que aún es doloroso, porque en el fondo yo estoy ocupando un lugar que no es natural para mí por el ser mujer. Y por los sesgos. Es que yo creo que ahí es que Sí. es un gran hincapié, porque eso es lo que más me gusta de tu libro y de poder conversar contigo, que se acerca a una mirada de equidad sin violencia. Lo digo por ustedes, chiquillas, si pueden estar escuchando esto y decir, ¡ay, se pusieron feministas! O no, que latera. Les quiero decir que es muy interesante el tema de los sesgos de género, porque no es que el hombre sea un malo, un tirano. Sí. Los sesgos de género nos vienen a marcar por nuestra historia y por el contexto. Entonces, en el libro, de hecho, Fran, tú hablas de algo que me encantó y que también me ayudó a ver con mucha más compasión al hombre, que es que así como nosotros tenemos el sesgo de ser la cuidadora, de no me cuesta nada, de bueno, ya yo hago la cama, yo ordeno, yo me encargo de administrar el hogar, además de trabajar. Por otro lado, el hombre tiene esta creencia de que es el único que va a proveer. Imagínate la carga de eso, y tú lo planteas en tu libro. Para mí esa ha sido la llave para poder plantear esta conversación de manera asertiva y que no la vivan, sobre todo porque convengamos de que nosotras, genial, podemos luchar, hacer todos los cambios feministas que querramos, pero necesitamos al 50% de la población on board, ¿me entiendes? Totalmente. Como que en el fondo, sin ellos no vamos a llegar a ningún lado, porque en el fondo los necesitamos para crear, te diría yo que como nuevas ideas, o sea, nuevas integraciones que puedan ocurrir en base a este baile que estamos haciendo entre que nosotros también queremos participar en el mundo de lo público, ellos también quieren participar en el monopolio de esto de los cuidados. Y esa, en las charlas mixtas y los hombres que atiendo, es como la llave de entrada para que bajen un poco esa como, ¿cómo se llama? Como alerta natural, resistencia natural que se pone cuando empezamos a hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque efectivamente ser el proveedor o cargar con esa carga desde muy chiquititos te genera un peso gigante. Y que la verdad es que los sesgos de género operan también de manera muy nefasta para los hombres. Por ejemplo, en ellos su valía está determinada en base al cargo que tienen, a su éxito laboral, a cuánto pueden proveer o no. Ya sabemos, hemos escuchado como que la peor, como entre comillas, como degradación así del humano más o menos son estos papás que no pagan los papitos corazones, sí. Como ya es como, o sea, realmente son como terribles. Entonces, eso, por ejemplo, les lleva, por ejemplo, a vivir con mucho menos libertad la vivencia de un trabajo. Nosotras quizás las mujeres nos podemos preguntar, oye, las que tenemos la fortuna de preguntarnos también, hagamos contexto. O sea, hay personas que ni siquiera lo básico no, pero digamos que tenemos las necesidades de la pirámide de Maslow satisfechas. Totalmente, y subimos es un privilegio poder cuestionarse totalmente. Qué quiero hacer con mi vida. Totalmente, pero incluso cuando ambos dos podríamos pensar que tenemos el privilegio, ese privilegio es un privilegio de las mujeres hoy. Que fome igual para los hombres, porque claro, ellos no pueden ni siquiera pensar en dejar su trabajo, en muchas veces en tomar la decisión quizás de emprender. Claro, imagínate de repente, hombres, quiero estudiar X. No. Sí. Porque tú quieres ser un proveedor del hogar, con eso no sí. puedes. O quiero reformularme, quiero pasar a ser profesor, quiero, no sé, era ingeniero, pero ahora sabes que quiero, no tengo idea, abrir mis redes. Esa libertad no es vivida de la misma manera en hombres y mujeres, y así como, por ejemplo, las cesantías también se viven de una manera muy cruda en unos y otros. Y hay un dato que a mí me flashó, que lo habla la economista argentina Mercedes D'Alessandro.
En Argentina, eso sí, el contexto, pero puede ser muy similar al chileno. Piensa tú que un hombre cesante, cuando está cesante, no es que dedique más horas, por ejemplo, al hogar, y está medido que dedica, cuando está en cesantía, menos horas que incluso una mujer full time. Trabajando, dedica menos horas al hogar. Porque efectivamente no es como un problema de horarios, es decir, que no tienen horas para dedicarse a los cuidados, es una identidad que está detrás. El ser cuidador, el ser proveedor. Entonces, tú en el fondo no puedes... Las mujeres cuando estamos con cesantía, pucha, hacemos como que no... Es doloroso, todo bien, pero en el fondo... Nos reinventamos, somos capaces de decir, ya tengo más opciones. Tengo más opciones, oye, por algo me pasó, no tengo idea, como que hay algo así que en el fondo nos permite como vivir ese proceso de una manera distinta. Obviamente que es difícil igual, pero entonces, volviendo un poco como por qué ha sido tan de utilidad entender esto y es porque me permitió ser mucho más compasiva, no solo por los límites que yo no pude poner, porque muchas veces yo me sentí muy infantil respecto del uso del dinero, de pensar ¿para qué voy a ahorrar para un pie si da lo mismo? Tener 22 años, o sea, 24 años, tener un contrato que yo digo, Dios mío, ¿por qué nadie me obligó a ese momento a comprar una propiedad? Porque podía, y ahora no estaría pagada la cuestión. En cambio, claro, mi marido muy ordenado, obviamente, por ejemplo, esto lo habla la Titiou Lecoq, que es una periodista belga. Justo me compré ahora que fui a Europa su libro. Ah, no, quiero todos tus datos de libros. Que no, sí, lamentablemente está en francés de momento. No sé si lees en francés. ¿Y tú lees francés? Sí. Sí, las virtudes del sistema escolar. Y bueno, y ella plantea, por ejemplo, el fenómeno medido también de que los hombres se van más tarde de la casa de los padres que las mujeres, ¿ya? Salen en el fondo cuando ya tienen 29 años, qué sé yo. ¿Y por qué se quedan donde los papás y las mujeres salen? Por ahorrar. Porque en el fondo dicen, ¿sabes qué? Voy a ahorrar todo mi sueldo, me quedo acá. En cambio, las mujeres en el fondo tendemos a salir rápido porque lo único que queremos es como emanciparnos y vivir y nos sentimos súper ultra independientes pagando un arriendo que se está yendo por el tacho esa plata versus quedarnos ahí. Y fue cuando leí eso, o sea, yo conozco, o sea, pero y ella es francesa. No, belga. Sí, pero habla de la realidad francesa. Y esa realidad, sí, que yo la veo muy en Chile, nunca me imaginé que también se replica. Total, no, sí, esta es la ventaja como un poco del tema, porque yo dije, como en un minuto dije, yo soy abogada en Chile, esta cuestión no va a aplicar a ninguna parte, etcétera, pero tú te mueren las clientas que tengo en España. O sea, me escriben, hacen mi programa como cliente y en el fondo no es la misma realidad. No lo puedo creer, jamás me imaginé. ¿Sí? Siempre yo miraba a Chile como más tradicional, más un poquito atrasado en estos temas. No puedo creer que es una realidad que se replica. Sí. Fran, pero que no quiero saltar una parte que me importa mucho relacionada al tema del sesgo de género que tú hablaste del amor incondicional, los dilemas de la pareja en tu libro. Sí. Y me llamó mucho la atención cuando hablaste de esto del amor incondicional y que dentro de la pareja está la creencia de como, no, pues si mientras estamos juntos, obvio que todo es de los dos, ¿para qué vamos a firmar un contrato si todo es de los dos? Y por otro lado, me encantaría que hiciera ahí la crítica a la sirenita, que también me explotó la cabeza. Pero quiero que te explayes tú, pero es que esa parte a mí me rayó la cabeza, porque es una mirada que todas las mujeres seguimos teniendo, creo. Sí, claro, o sea, nosotros podemos demorarnos un año en preparar un matrimonio, en decidir el vestido, el peinado, la lista de invitados, etcétera, pero no tomamos ni 10 minutos para pensar qué va a pasar el día después, cómo nos vamos a organizar el día después y la vida misma. Y de hecho, tú sabes, como este sí que es un dato freak. Bueno, cuando yo empecé esto, yo dije, acá, pero esto va a ser grito y plata, mis sesiones de novio, va a haber una fila, como tal cual como yo misma tuve mi propia sesión de novio hace 10 años atrás con una abogada más senior. Esto va a ser la bomba, aquí la hago. Luli, el primer año que la promocioné, yo creo que llegaron 5 personas al año, 5 parejas. Nadie lo quería hablar, nadie se atrevía, nadie lo quería revisar porque efectivamente prefiero 1000 veces gastar esa misma plata o esa inversión en el carrito de popcorn o en el fotógrafo que además meterme en un tema que puede llegar a ser una red flag también que tampoco quiero ver, porque efectivamente hablando de estos temas yo siempre digo como evitaríamos tantos matrimonios. ¿Cachai? Que igual esto es súper cierto. Sí, porque son cosas que uno tiene que hablar en la pareja y que es incómodo. Es incómodo. Entonces, bueno, ¿por qué no lo hablamos? Es por esta pastilla de la incondicionalidad que nos hemos tragado, de que en definitiva el amor todo lo sostiene, y la verdad es que no. O sea, el amor
cambia, muta, se va renovando. Yo siempre le digo a mi marido que nosotros estamos casados con un contrato de arriendo. Esto es de trato sucesivo, se va renovando año a año. Me encanta. Y vamos como calibrando año a año qué estamos necesitando, porque obviamente si estamos en un periodo largo vamos a tener distintas etapas de vida, desde una cesantía, desde la maternidad, desde un crecimiento personal, desde una crisis vocacional, desde una necesidad especial de algún hijo, una enfermedad tuya u otra, una depre, en fin, y vamos a tener que calibrarnos muchas cosas, o sea, no solamente en los cuidados, sino que también cómo aportamos. Yo conozco, no sabes cuántas mujeres tenían una lógica como de cuando vivían en el fondo sin hijos, donde aportábamos, no sé, pues 40-60, ¿cachai? Ya la mujer 40 y el 60. Tienen los hijos y siguen aportando el 40-60. Y ellas en el fondo ya habían disminuido horario, qué sé yo, y se han tenido que endeudar con créditos de consumo para efectos de poder. Sí, lo leí en tu libro, no lo podía creer. En vez de tener esta conversación de adultos con tu adulto como tu pareja. Tu pariente, que además es tu pariente más cercano. O sea, tu marido es tu pariente más cercano. Y es el único que vamos a elegir. Es el único que podemos elegir. Por el terror a tener esta conversación, más vale me endeudo y después, bueno, después de cuando ya tengo 10 millones de deuda, oye, sabéis que tengo un problema, tengo esto, y eso da mucha vergüenza. Y bueno, en esta incondicionalidad y además nos hemos como comprado tanto también la independencia, o sea, que somos autónomas, independientes, etcétera, pero la verdad es que como sostengo de manera reiterada, yo sé que esto lo escuchan las que quieren ser mamás, las que no, con la llegada de los hijos en el fondo lo que ocurre es que se hacen flagrantes estos sesgos, son mucho más evidentes porque ya se notan en tu bolsillo, se notan en las dinámicas de control, en las postergaciones que cada uno hace, en fin. Eso es respecto del amor incondicional. Y ahí la sirenita, sí. Es que amé ese quote. Sí. Por favor, cuéntame. ¿Tú te diste cuenta sola? ¿Esto lo leíste en alguna parte? No. No, yo, es mi tesis. Sí. Me encanta. Ya, por favor, cuéntalo. Claro, ¿no? O sea, todos conocemos el cuento de la sirenita, pero la verdad es que cada vez que yo la veía me sentía un poco incómoda. Decía, pero ¿cómo ella va a dejar su mejor talento, su voz, en aras de conseguir el supuesto amor incondicional o lo que te prometía en el cuento de hadas o el príncipe azul? Entonces, llevándolo un poco como a los temas que trato, es como cómo vamos a postergar algo tan básico como es nuestra seguridad económica, nuestros deseos y anhelos en una relación. Y las mujeres en el fondo históricamente igual tendemos un poco como a postergarnos en base a los intereses comunes o del otro. Claro, él no cuesta nada. No cuesta nada. O sea, el caso de la sirenita encuentro que lo grafica perfecto. Yo nunca lo había visto. Entonces, cuando tú lo mencionaste en el libro dije, no lo puedo creer. Sí. ¿Cómo una mujer, ya, sirena, ahora mismo es fantasía, pero va a dejar su voz, no solamente su voz, a su familia, su cola, por ir a perseguir a un hombre? Espérate, que es peor, Fran, porque ni siquiera conoce. Lo ha visto pero no lo rescató. Lo rescató, pero lo ha visto una vez. Sí, una vez, no sé. ¿Cachai? Sí. Entonces tú decís, puta, las niñitas ven eso. Sí, igual ahora está, por lo menos Disney y Pixar están mucho mejor. O sea, sí, el Frozen es bacán. O claro, sea, a mí me encantó. Total. Pero igual, claro, Moana, son súper mujeres empoderadas y todo, pero igual es muy choqueante cómo está tan metido el sesgo en nuestra cabeza que yo nunca lo vi. ¿Cachai? Sí, po. ¿Y tú es lo que viste? Eso, ¿sabéis qué, Luli? A mí, otra clave que yo creo que me sirvió a mí a título personal para tener menos rabia y enfrentar estos temas como de una manera menos rabiosa, como de injusticia, fue entender de que lo que nos duele a las mujeres es la invisibilización de esta injusticia, más que la injusticia misma. Es como que se naturalice que esto es así porque es así, porque ha operado miles de siglos así. Es como, eso es lo que nos separa finalmente con nuestras parejas, es como no ser vistas en esto, en que, no sé, tengo burned out porque estoy haciendo todos los flancos, en que se me exija rendir en el mundo laboral y también rendir en casa, de que hay una corriente española que habla de las malas madres. Cuando ya, Ay, sí, lo vi en tu libro, me encantó, sí. Me encantó. En el fondo... que las malas madres, las que hablan. Sí, claro, las que hablan. Bueno, la voz ahí es otra cosa. Entonces... se me fue un poco el hilo, pero a lo que iba es que el amor incondicional, la sirenita, claro, todo esto me ha dado como muchas claves respecto de ser mucho más compasiva tanto con el otro, en el caso de parejas heterosexuales, que con la mía. Y digo parejas heterosexuales porque seguramente acá también tienes hartos auditores que tienen parejas del mismo sexo y que quizás las dinámicas ahí
son otras dificultades, pero no tanto dinámicas de género. Y esto fue como el dato que yo creo que me hizo explotar la cabeza, además de todos los otros, que llegué a un estudio de la Universidad de Carolina del Sur que comparó en el fondo el costo de la maternidad o la llegada de los hijos en parejas hetero y en parejas homosexuales lesbianas, ¿ya? Entonces, en la pareja hetero, al igual que en Chile, que también está medido por un estudio del año 2023 del COES, que es el Centro de Cohesión Social, las mujeres bajan a la llegada del hijo un 20% en sus remuneraciones, este en el estudio gringo. Los hombres, al llegado el hijo, bajan cero, ¿vale? Nada nuevo bajo el sol. Yo incluso he escuchado que a veces suben. Por supuesto, la barraqueta bajo el brazo, que es otro capítulo. Oh, sí, la cago. es Sí, buena. fue tu libro. Sí, ahí dije, ¿dónde lo escuché? En tu libro. Buena. La barraqueta no nos tocó a nosotras. No. Sí. Ya, bueno. Y en el caso de las lesbianas es súper importante porque, o sea, súper trascendental. La lesbiana que gesta, en el fondo la que tiene la guaguita y da la maternidad, baja un 13%. No olvidemos que la heterosexual baja un 20%. Ella baja un 13%, pero su partner un 5%, es decir, la revolución de la llegada de los hijos la revoluciona a ambas, porque ambas toman medidas respecto de la llegada de este hijo, ¿cachai? Y lo más loco es que al cabo de 5 años esta diferencia tiende a cero respecto de las lesbianas y en cambio en la pareja heterosexual se perpetúa hasta el fin de los tiempos. Entonces, en ellas, obviamente, no operan con tanta fuerza los sesgos. Es decir, tenemos una nueva circunstancia, la llegada de un hijo, nos tenemos que poner las pilas, algún cambio tendremos que hacer porque esta persona necesita ser cuidada, bla, bla, bla. Entonces, cuando yo vi esa realidad, dije, si es posible para ellas, es posible también para nosotras, ¿cachai? Totalmente. Pero lo primero es revelar estos sesgos y es un poco lo que yo hablo en la método de la guía Puertas Adentro, que es, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer un diagnóstico y calibrar en base de cuántos sesgos hemos operado. Y es evidente que vamos a operar desde los sesgos. Es imposible no operar desde el sesgo, si los sesgos son muy adaptativos, todos los humanos, pero mi invitación es como a pensemos nuevos sesgos más funcionales, o sea, estos sesgos ya como que, gracias, te agradezco, nos llevaron hasta acá. Listo. Pero next, ¿cachai? Sí, Como avancemos totalmente. integremos otras formas de vida donde ya no nos sorprenda papás cuidadores principales, mamás proveedoras o mix, o un tiempo tú, un tiempo yo, ¿cachai? Como otras posibilidades. Esta española a la cual me invitó a hacer un podcast y estuvimos haciendo un evento también en Barcelona recientemente, se llama Laura Sañer. Ella es una activista, ella ve toda la parte desde la economía, desde los cuidados. Y ella incluso postula como que esta carga mental que cada uno asume, o sea, que una de las personas asume en la casa, se reparta mes a mes. Es decir, el mes A, los meses par, no sé, terminado en R, no tengo idea, lo asume la carga mental uno y después se va turnando el otro, etc. Entonces, qué interesante. puede ser funcionar, pero en el fondo la invitación es como a pensar nuevas fórmulas, ¿cachai? Y que también nosotros, como si no tenemos hijos o ya pasamos por eso, somos a la vez líderes de nuestros equipos de trabajo, tenemos influencia en nuestra parcela de poder porque tenemos primos, primas, trabajamos en un espacio donde quizás hay alguien que se está recién casando o un nuevo papá, entonces preguntarle, por ejemplo, oye, tu señora, no, mira, no, ella renunció. Ok, y mira, y sus cotizaciones previsionales, ¿por qué no las pagamos con el empleador? Porque tú sabes que hay una norma, pero escondida, así, pero súper escondida, que nadie la conoce, que si uno de los dos está trabajando remuneradamente, podría incluso pedirle a su empleador que le cotice a la señora, a la esposa. ¿En serio? Entonces, en el fondo, le sacan del sueldo su cotización y la cotización de la señora, y eso nadie lo sabe. Entonces, cada vez que yo llego a una empresa, te juro que después me llaman y dicen, ¿cómo lo hago operativo? Y bueno, hay que verlo en recursos humanos y en fin. Y está buenísimo porque también es como considerar el rol de cuidado que ya está asumiendo, Lógico. ayudando a su... Buenísimo. Entonces queda cubierta con su pensión, no hay un costo ahí asociado. Independiente de si es la mujer o el hombre que lo hace, en el fondo cualquiera de los dos que se dedique en mayor medida debiera tener una protección económica, porque efectivamente si tú estás cuidando en un momento determinado, estás dejando de trabajar remuneradamente. Sabemos que los cuidados no son remunerados en casa. Claro. Y esto sí que es polémico, Luli, y aquí también opera otro sesgo de género, porque esto de andar cobrando un sueldo por criar, como que genera mucho rechazo. Y lo que yo quiero siempre como que sostengo es como
criar es un acto de amor y no lo pongan en duda. Pero también es una actividad económica que sostiene todo. Totalmente. O sea, si no, el otro weón no podría salir a trabajar, ¿cachai? No le podría ir. No es que yo te encuentro muy seca porque la Fran es mediadora, es calmada. Yo le mandaría a la chucha. Me encanta como que yo no me atrevo a toda su fuerza y tú lo decís con todas sus letras. Mira, yo después tú quiero contar algo personal. Yo cuando renuncié a Chiquillas, obviamente fue súper polémico en mi casa. Amamos a Santiago, pero fue sumamente polémico. Y dije, mientras yo decida armarme y ver qué voy a hacer, hice un Excel de cuánto cobraba yo por yo hacer el aseo, para que también él fuera capaz de verme y de entender que esto tiene un costo y de que estar dedicada a los cuidados del hogar, yo sé, o sea, fue un piquero que me lancé. Ahora entiendo por el sesgo de género el miedo que le dio a él, porque hoy ser el proveedor es súper heavy, es una carga súper heavy, pero ya basta esto de como que la mujer que tiene voz es la perra, ¿cachai? Es la mala. Hay que tener voz. De hecho, en tu libro hay una frase que yo dije, ay, la amo, que una clienta te dijo, mira, yo no tengo nada que decir, porque él, el único que trabaja, y él pone todo para la casa, así que no tengo nada que decir. Y tu respuesta en el libro es como, por supuesto que tienes algo que decir, ¿cachai? Esa es una empresa familiar, elegiste al partner de tu vida. No, en ese sentido, creo que es bacán porque tú empoderas desde un lugar mucho más respetuoso que el mío a sacar la voz, ¿cachai? Sí, o sea, ¿sabéis qué, Luli? Es que sacar la voz lo confundimos con finalmente ser adultas. ¿Cachai? O sea, es doloroso porque... y yo mismo he estado en ese lugar más infantil, donde... y yo lo he podido entender de respecto a mí misma. Si piensa tú que nuestro Código Civil, que es como nuestra columna vertebral de nuestras relaciones civiles y legales, habla de la autoridad parental, cuando en el fondo son nuestros padres quienes toman las decisiones de nosotras, pero luego habla de la autoridad marital y es nuestro marido quienes toman las decisiones por nosotras. Eso ya está obviamente erradicado en el año 1989, pero escucha bien, 1989, o sea, no sé si tú habías nacido, pero yo ya estaba nacida. Entonces súper poco, es poco tiempo el que se han hecho estos cambios legales para que cambie la cultura. El buen padre de familia sigue siendo el buen padre de familia. Bueno, sí, por el Código Civil. Es que claro, ahí nosotras, que divertido, porque igual es divertido que tú, como que seas abogada también, porque en el fondo tú entendí que el nivel de culpa en el Código Civil es el buen padre de familia. En ninguna parte se habla de la buena madre de familia. Es súper heavy, ¿cachai? Sí. Y yo me quiero ir muy polémica, me quiero ir en tu cuña de el matrimonio empobrece a la mujer y enriquece al hombre. Ya. Y la teoría del yogur vacío, por favor, que yo... Dale. Ya, la primera cuña que sí. Que la Fran le dio mucho susto, admítelo, cuando la dijiste. Sí, bueno, la verdad es que yo hice, tú sabes, me has escuchado, o sea, soy súper como asertiva, la verdad es que tiendo como a mirar las dos partes y mi trabajo finalmente busca como mucha compasión y poder mirar desde otro lugar estas conversaciones, ¿ya? Entonces, claro, el reportaje, si tú lo leías, esto fue en el año 2022, me invitaron en la revista Paula a hacer este reportaje, y si tú lo leías, finalmente era un poco de lo que mismo que hemos estado hablando, pero la periodista en ese minuto se le ocurrió hacer un titular, que era este que tú estás diciendo, que estar en pareja enriquece económicamente al hombre y empobrece a la mujer. Y resulta que ese titular, la verdad es que... le dio medio a medio, en el fondo, en el tema, porque el nivel de cliqueo en el reportaje hizo que esa noticia dejara de ser una noticia de nicho y pasara a ser parte de la tercera. Página principal, creo que en ese momento estaba el Mundial de Fútbol, no sé, entonces era una página como de Pelé, Boric y la Fran ahí con ese titular, y yo era el 2022, tampoco tenía tanto como... No llevaba tanto tiempo tampoco haciendo esto. Y respecto de la voz, o sea, cuando yo lo vi ahí, dije, en vez de ponerme feliz, la periodista estaba fascinada porque su artículo había subido, qué sé yo, están todos chochos en la revista Paula, pero la verdad es que yo sentí miedo profundo. Dije, nada, entre el hate que me puede llegar y que me llegó en Twitter mucho, mucha gente se quedaba solo con el titular y no llegaba a leer lo que había debajo. Y también estaba hablando de un tema absolutamente polémico, que en definitiva es como cuestionar la forma de operar durante tanto tiempo y ponerla como en entredicho o estar disconforme con eso, etc. Bueno, se me pasó un poquito el avestruz un rato y ahí lo pude seguir diciendo. Y esa afirmación finalmente está basada en cifras. Entonces como que eso me calmó mucho porque dije, ya, yo no estoy inventando nada, sino que finalmente estoy siendo súper fiel
a lo que es real, que es en la doctrina se habla de la penalidad de la maternidad o el costo por hijo, súper estudiado, donde este informe que yo te conté del centro del COES daba cuenta de que al mes 20 de la llegada del primer hijo, las mujeres bajan un 35% su remuneración en el sector privado y un 20% en el sector público, es del año 2023. Si sumáramos todo el aporte que las mujeres hacemos en relación a los cuidados y a los trabajos domésticos, etcétera, las mujeres, que cualquiera que lo haga, pero básicamente por los sesgos de género que hemos hablado, son las mujeres que lo hacen, llegamos a que esta actividad de cuidados supera cualquier otra actividad económica de Chile. Es decir, creo que las cifras llega al 21% del PIB, más o menos, los trabajos de cuidado, que es más grande que la minería, que el turismo, que la agricultura. Entonces, justo esa parte no se tarifica, no se habla de eso, no se valora. Y el dinero es muy simbólico. Cuando no hay una valoración económica, la verdad es que no existe. Todo esto vale plata, todos estos bombones, esta copa, todo vale, y eso lo hace existir. Y los trabajos de cuidado, no. Entonces, obviamente que todo mi trabajo está fundamentado en esa data y que quizás se habla mucho a nivel de doctrina, además a nivel académico, pero la verdad es que esto es una realidad que la viven las mujeres en el día a día. Y eso es como la ventaja, diría yo, que como el mejor piropo que a mí me han dicho respecto a mi trabajo y mi propósito, que es como, gracias, Fran, le viniste a poner nombre a una sensación que yo tenía, pero que no sabía que existía o que a otras le pasaba. Y, pucha, es el primer paso, ponerle nombre a algo, nombrarlo y ver qué podemos hacer. Y por eso mi trabajo como divulgadora no tiene que ver con que, oye, chiquillas, sepárense o romper matrimonios. Al contrario, ocupen este saber para lograr mejores acuerdos dentro de sus relaciones de pareja que van a lograr una cohesión mucho mayor. Porque si tú te sientes reconocido en tu rol de proveedor o rol de cuidadora, si tú sientes seguridad económica en todo momento en tu relación, si ya conversaron los proyectos que tienen juntos, los anhelos, las frustraciones, los momentos en que cada uno va a poder brillar afuera, o sea, yo me voy esa relación es la que yo quiero. Claro, totalmente. En circunstancias de que muchas otras relaciones, como yo las vivo, mis clientes que llegan son relaciones donde hay mucho control, mucho miedo de salir de esas relaciones. Entonces, las dinámicas de poder. Las dinámicas de poder que se producen. O sea, qué ganas de que todos nosotros, yo creo que nuestras parejas hombres también lo quisieran, de que pudiéramos estar con alguien porque elegimos estar con esa persona y no porque tengo que estar con esa persona, porque no me queda de otra. Y ese es un cambio gigante de la generación anterior a la que sigue. Y ahí va mi misión. Y tú te das cuenta de que esto es mucho más profundo que un negocio. O sea, para mí es un propósito, yo me enamoré de esto y bueno, he ido como construyendo una forma de ver el derecho de una manera mucho más humana. Creo yo que es una ventaja el derecho para poder ocuparlo a nuestro favor y no solamente pensar el derecho en tribunales, como que creo yo que es muy acotado. Claro. Y Fran, si nos vamos como ahora más a lo práctico, ya pensando en cómo podemos ayudar a todas las personas que están escuchando este podcast, tanto hombres como mujeres. Hablamos de los regímenes de bienes. Pensemos en una persona que ya se casó o que se quiere casar. ¿Cuál sería tu recomendación como abogada? Sí. ¿Bajo qué régimen debían casarse? Yo sé que igual es mucho más profundo, porque qué tipo de matrimonio querés tener, bla, bla, pero así como más en lo práctico. Sí, distinguiría sí que el primer matrimonio de familias ensambladas, creo que también es una conversación súper interesante a tener, porque ya cada vez más tenemos familias. ¿Sabes lo que es las familias ensambladas? No. Son matrimonios en el fondo como segundas nupcias o segundas etapas de vida donde tú ya tienes otros hijos de tu matrimonio anterior y nos juntamos los míos, los tuyos, los nuestros. ¿Ya? Pero pensando en quizás las personas que están oyendo, la gran mayoría estamos en una relación, queremos formalizar, etcétera, y es nuestra primera relación. La primerísimo consejo es conversen de esto. O sea, es igual de importante que preparar un año el matrimonio con anticipación, tener estas conversaciones. Y de hecho, no sé si tu público se casa por la iglesia, pero las personas que pasan por la iglesia pasan por unos cursos. Y todos ellos relatan de que fue una súper buena experiencia, porque te hacen hablar de sexo, de hijos, de dinero, de dinámicas familiares, de patrones culturales, de muchas cosas que la verdad que hacen finalmente la relación. Porque
O sea, convengamos, no sé, no sé si estáis en mi equipo, pero tener una relación de pareja es sumamente complejo. O sea, yo amo a Santiago, pero el matrimonio es heavy, pega, ¿cachai? es trabajo. Es, yo creo que claro. literalmente el socio más importante y el que más hay que regular, yo encuentro. O sea, es muy importante Sí. hablarlo. Totalmente. Entonces, ya solo el hecho de decir, sabes que esto es importante para mí, o es una conversación que me cuesta tener porque es nuevo para mí, ya en el fondo baja un poco la guardia y decir, ya, esto es relevante y por qué. Y bueno, yo ayudo en ese momento de esa conversación difícil y bueno, y también pueden consultar solitos también si es que quieren asesorarse como en alguna cosa en particular o qué sé yo. O sea, si algunos no están escuchando este podcast, pueden contactarte a ti, Sí, Fran, y pedirte asesoría, Fran. Oye, están esos Sí. regímenes de bienes, ¿cuál me recomendáis tú? Yo tengo tal y tal. Ya, perfecto. Entonces, las preguntas que yo te haría es un poco como un poco la lógica de los regímenes de bienes, como que estoy pensando de que esta vida en común, vamos a hacer una comunidad también como respecto de lo que ganemos o no, un poco como vamos a aplicar el criterio de solidaridad o de si a mí me va bien, a ti también te quiero que te vaya bien, y si a mí me va mal, también quiero que me vaya, o sea, nos arrastramos todo. Eso es como lo primero, como cada uno por lo suyo. Y si es que eliges cada uno con lo suyo... Ya, espérate, Fran, quiero hacer una mini pausa. Si a ti te va mal, más que nos arrastramos todo, yo creo que nos ayudamos juntos a salir de ese hoyo. Me encanta. Digo, ¿por qué? Porque me imagino que la gente como, ay, no, que no me voy a casar con sociedad conyugal porque si mi marido quiebra, yo también voy a quebrar. Y ese es el típico mito, por ejemplo, de no, pero por eso quise hacer ese mini hincapié, pero... No, es que hablemos de ese mito que es el que te hace descartar estos regímenes porque hemos escuchado sostenidamente durante el tiempo de que no, ese régimen no, porque si yo tengo un negocio, voy a hipotecar todo el bien familiar, qué sé yo, mucho mejor que cada uno con lo suyo. Pero resultado, a largo plazo, todo el patrimonio sigue estando en esa persona que, entre comillas, era más riesgosa y la otra persona ahí quedó con esa creencia de que era muy riesgoso, entonces no tiene nada a su nombre finalmente, ¿ya? Si hay una quiebra familiar o alguno de los dos quiebra, la verdad es que es una tragedia en separación de bienes, en sociedad conyugal y en participación de gananciales. Totalmente. O sea, démoslo por hecho. Entonces, y si es que aún así tú quisieras en el futuro emprender o vas a hacer una movida más riesgosa, cámbiate de régimen en ese momento. ¿Me cacháis? Pero la gran Fran, mayoría... También hay maneras, tampoco van a perseguir todos los bienes. Por ejemplo, detalle, pero en sociedad conyugal la mujer tiene el patrimonio reservado. Hay formas. Ahora, no sé si la gente no habla mucho de esto, pero yo entiendo muy bien, pero según yo, si una persona emprende, crea una sociedad, la sociedad tiene personalidad jurídica. Por Van a perseguir a la supuesto. sociedad, no al hombre con la sociedad Claro, en conyugal. el fondo tú vas a obligar al patrimonio de la sociedad en la medida en que tú, como persona natural, te pongas como aval. En el fondo, las personas que como que no llegan a ese momento del doble clic, entonces dicen, no, es que esto es muy riesgoso y así no me está protegiendo. Y de verdad que los hombres que lo dicen, de verdad están protegiendo. O sea, hablemoslo de que no lo están diciendo de como de, me lo estoy cagando. ¿Cachai? Claro. Como que lo están realmente diciendo como, esto es más protector para ti. Pero la verdad es que y yo sostengo, y lo dije en un post, que es como la separación de bienes es la gran estafa finalmente, porque ese anhelo de independencia, de que cada uno con lo suyo, la verdad que con el costo de la maternidad, como se aplican los sesgos todavía, hay un costo muy grande invisibilizado ahí que te hace a la larga tener como impacto en 3 dominios. En el día a día, es decir, como que en tu sensación como diaria de sentirte como más pobre que la otra persona, en el patrimonio que vas formando, porque finalmente si tú tienes un contrato que tiene medio día, vas a tener menos capacidad de crédito para endeudarte, claro, para postular un crédito, entonces Next no te van a prestar plata para comprarte una propiedad, por ejemplo, y menos pensiones, porque si tú negociaste un mediodía o una jornada parcial o derechamente dejaste de trabajar, obviamente que vas a dejar de imponer esa cotización en la AFP para tu vejez. Hoy día la que boletea y efectivamente te lo sacan automáticamente, pero siempre es el mínimo, ¿me entiendes? Olvídate de APB, todas esas cosas como que no se incorporan como a nivel como ya... como a nivel de presupuesto familiar, ¿cachai? Entonces, si uno de los dos va a tomar una decisión laboral importante por la llegada de los hijos, ¿cómo hacemos para velar por la seguridad económica de esa persona? Y ojo, y esto de las sutilezas, pero este es un caso que lo cuenta la Nerea Dugarte, que también habla un poco de esto, lo contó en una charla TED que creo que hizo, de un caso que recibió que finalmente muchas mujeres, como a pesar de estar trabajando,
no visualizan upgrades o nuevos cargos mientras están criando, porque efectivamente como que piensan como, o sea, si yo me voy a quemar si es que voy a una gerencia, porque yo sé cómo trabaja el gerente, bueno, lo que qué sea. loca, aparte tengo que darme los Entonces cuidados. me quedo piolita en esta subgerencia, me quedo piolita en este trabajo práctico, me quedo piolita en este trabajo que no me demanda mucho, que me lo sé hacer como medio de memoria, para poder tener mi sueldo, mi independencia económica y manejar la casa también. Entonces también hay una trampa ahí, porque finalmente para ojos de afuera esa mujer siempre trabajó, tenía buena pega, qué sé yo, pero ¿dónde está también como ese espacio a la ambición que los hombres la tienen mucho más libremente y su crecimiento es mucho más exponencial? Y Fran, a propósito, tú planteas algo que estamos muy en balas, pero es que vamos a tener que saludar al auspiciador al final del capítulo, porque esto está demasiado bueno. Tú planteas algo que a mí me llamó también mucho la atención y que heavy, que es un sesgo que no quería ver yo, pero por eso te quiero preguntar e insistir en esta, la teoría del yogur vacío. Ah, ¿verdad? Ya. Que la Qué mujer... bueno que te acordaste. Ya, dale. Ya. En el fondo, como puedes no sentirte identificada con la maternidad, esto no es para mí, quizás dejaste de escuchar hasta acá, pero esta teoría en el fondo ha sorprendido a las mujeres más ejecutivas, digamos, y con quizás hasta sin hijo, que dice lo siguiente, que valga decir que es de Titi Lecoq, esta belga que yo te había mencionado. Ella habla de los potes yogures de vacío y dice lo siguiente, que las mujeres tendemos una tendencia a comprar o a gastar todo lo que tiene que ver con los bienes perecibles de la casa. ¿Dale? Por ejemplo, la decoración, llenar el refri, pagar el terapeuta, creo que lo hablamos hace un ratito. Y podemos quizás aportar los mismos 500.000 pesos que nuestra pareja es hombre a comprar esto, a hacer hogar. Y nuestra pareja hombre, porque tiene el contrato más calificado, porque es un buen candidato para el banco, etcétera, va a tener, por ejemplo, el dividendo hipotecario. Entonces quizás los dos pudimos haber aportado los mismos 500.000 pesos durante 20 años, pero al término, si estás casado en separación de bienes o solo conviviste, no hay ninguna regla que se aplique respecto al patrimonio. Entonces, ¿qué ocurre? Él se va a quedar con su inversión y nosotras con nuestros potes de yogur vacío para la casa. Entonces ha sido una diferencia muy grande respecto de si estoy gastando o estoy invirtiendo. Y ahí nosotras tenemos una deuda gigante respecto de informarnos y entender lo que es una inversión diferente del gasto. Las mujeres somos súper buenas para ahorrar. De hecho, como que la gran mayoría tiene cuentas de ahorro, como que en el fondo la cuenta de ahorro es como nuestro instrumento financiero más apreciado. Pero de ahí no damos el salto a la inversión, a la multiplicación, a la capitalización de la plata. Y bueno, hoy día hay muchas personas mucho más capacitadas que yo que entregan mucha información respecto de esto, pero la verdad es que te pueden entregar mucha información, Luli, y tú entender lo que significa una inversión, un ETF o lo que sea, pero el salto a hacerlo tiene que ver primero con observar estos sesgos de género que yo te he dicho. Y totalmente, por eso a mí me llamó mucho la Sí. atención, lo encontré tan bueno hablarlo en la pareja, verlo. De hecho, yo Sí. escuché el podcast que tú fuiste con Francisco Ackerman, con mi marido, y él dijo, oh, qué heavy, esto es verdad. Y yo creo que está también muy alimentado por el tema de sesgo de género, que la mujer, no, ¿por qué hacer tú inversiones? ¿Por qué te que meter tú en temas de plata? ¿Cachai? No, esto es como más del hombre. Y en realidad, no, somos adultas. Es una mirada como muy infantil y creo que es muy bueno sacar la voz, entrar a ver eso. Bueno, y ahora que estamos casi cerrando, voy a hacer una pausa para saludar queridamente a nuestros auspiciadores que hacen esto posible, que nos tienen acá con la Fran. Estamos muy contentas. Primero voy a saludar a Tiendas París, que a mí me fascina. Nos acompañaron toda la temporada. La colección de Alani está increíble. Ustedes saben que a mí me encanta. Estoy completamente vestida de Tiendas París. Así que les mandamos un abrazo gigante y les agradecemos muchísimo ser parte de este proyecto que nos encanta. Y también a la familia La Fed, que miren las maravillas que tenemos acá. Mira, por favor, Fran, estos son para llevar, ¿o no? por supuesto. Unos huevitos maravillosos. Tenemos acá la sección de huevitos de chocolate amargo, 58% cacao, de leche con 34% cacao y blanco 31% cacao. Y además gold, ¡ay, qué rico! 30% cacao y rubí 47% cacao, rellenos con ganaches de caramelo, dulce de leche, ganaches de coco, pasta avellana, mi favorito. Crocante de frambuesa y es ideal para compartir esta Pascua de Resurrección. Me encanta porque el formato es maravilloso. Mira qué lindo llegar con esto tú donde la suegra, donde la mamá, una amiga, increíble. Si te vaya el fin de semana a celebrar la Pascua de Resurrección, llevar esto que hay como una reina. Y hay para todos los gustos, porque ya vieron la cantidad de sabores que tenemos. Importante que está disponible en tiendas y en lafedchocolate.com. Y hay mucha variedad de huevos rellenos, como les conté. Y lo mejor es que es una edición limitada, así que tienen que aprovechar. Está inspirada en la naturaleza, en el arte de descubrir y en el placer de, además,
destacar detalles que a simple vista no se ven. Así que perfecto para celebrar con la familia y amigos y para todos los gustos. Así que están topísimos. Y nosotros tenemos acá, después nos vamos a comer unos con la Fran. Pero agradecer obviamente a nuestros auspiciadores y a todos los que escucharon este capítulo. Ya saben que este podcast es un podcast solidario. Todo lo que vamos a recaudar en esta temporada va a ir a las familias damnificadas por los incendios. Así que les mandamos un abrazo gigante. Y bueno, para cerrar, Fran, había algo que me encantó que tú dijiste. Nadie se casa pensando en que se va a separar. Nadie se casa para divorciarse. Sí. Pero lo mismo te dijiste una analogía atómica con el seguro catastrófico. Por favor, repítelo, porque a mí me encantó. Me encantó. Sí, bueno, esa analogía, claro, efectivamente nadie se casa para separarse. Así como nosotros contratamos un seguro catastrófico, ojalá para nunca ocuparlo. Y pagamos sagradamente nuestra prima mensual con el anhelo de nunca quizás tener que activar ese seguro. Lo mismo nos pasa con el matrimonio. La verdad es que un matrimonio que se sustenta en conversaciones sanas, adultas y en acuerdos claros, creo que puede como construir como bases mucho más sólidas para ser exitoso a largo plazo y no sorprendernos al término. O sea, yo creo que igual hay derecho a separarse y a que el amor se acabe. Pero espero que ese término sea un duelo emocional, que va a ser muy duro, porque efectivamente algo se termina, dejó atrás, pero que no sea además un duelo económico, por ejemplo. Entonces, si ya vamos a pasar por un duelo, bueno, tratemos de aliviar un poquito ese dolor. Totalmente. A mí me encantó esa analogía que hiciste. Y no sé si has visto la serie The Big Bang Theory. Sí, pero ¿en qué particularidad? Sheldon, ¿ya? Tiene contratos con toda su pareja. Y me encanta eso, ya. que no hay que tener miedo a poder establecer los derechos, los deberes de cada uno, a visibilizar lo que hace el otro, lo que haces tú. Se lo encontré muy bueno. Y creo que como equidad, puertas adentro es eso. Mirémonos. Sí. Seamos capaces de identificar que hay sesgo de género. También, ya, ¿cómo aportas tú? ¿Cómo aporto yo? ¿Qué hacemos en caso de? Y creo que eso es lo más valioso que entregas ¿Y qué tú. expectativa tienes respecto de mí también? Porque muchas veces como que nos tupimos pidiendo o anhelando cosas respecto del otro. Bueno, todo esto es muy sistémico. O sea, también hay que explorar... Invito a todo el mundo a terapiarse porque eso te da mucha información respecto de ti, respecto de tus dinámicas, los patrones que tú vas repitiendo. Y cuando somos dos parejas, o sea, una pareja finalmente, lo único que uno ve de la otra parte es como el cuerpo del pavo real y estas plumas se despliegan todo el rato en la casa y las plumas son las creencias, los patrones, los modelos familiares, las expectativas, las frustraciones, los traumas, etc. Y vamos en la casa así topándonos con estas plumas desplegadas pero invisibles para los otros. Entonces, qué ganas de que podamos tener como una conversación tan reveladora donde yo pueda ir percibiendo aquellas plumas y también no tomarme todo a la personal y saber conocer mis propias heridas donde a mí me duele mucho y que no tiene que ver con lo que él me dijo, sino que más bien con lo que se me activó desde el pasado y así, bueno, haciendo unas mejores vidas y sobre todo modelando algo significativo para mis hijos. Yo hago todo esto, bueno, por Tomás y la Eli, que obviamente están ahí muy atentos de lo que estamos haciendo como papás. No, lo máximo. Y lo que estoy segura, como te dije cuando te escribí, que vaya a cambiar mucho el mundo con todo lo que estáis haciendo. Encuentro que es muy valioso. Sí. Y creo importante también como destacar gente que pueden contactar a la Fran, pueden pedir asesoría si van a casarse. También si estáis dentro de un matrimonio, uno también puede cambiar de régimen. Sí, perderle el miedo como a hablar de estos temas, consultarlo. Por eso la idea es hacerlo en un espacio como súper asertivo, cero... como puede costar. De hecho, ¿sabéis que la atracción que he podido atraer un poco más a los hombres también es también planificar el patrimonio? Reorganizar familiarmente el patrimonio, hacerlo mucho más interesante a nivel tributario. Todas esas cosas son súper atractivas también para los hombres y en verdad en ese mismo espacio también conversamos reglas de la equidad y lo que hace súper nutritivo para la pareja en sí. Yo siempre les hablo de una renovación de votos, como que mucha gente gasta mucha plata en celebrar los 10 años de matrimonio. Oye, esa misma plata gástala en renovar estos votos, porque estos sí que son los que valen. Y yo estoy segura que mientras más lo habláis, te apuesto que más riqueza generáis, ¿cachai? Total. O sea, tanto en los cuidados como en el patrimonio. Es que te empiezas a ver mucho más sistémico como un equipo. Entonces, suena un poco frío, pero en verdad cada uno es un activo en la relación. Y hoy, por ejemplo, mi marido, que quizás yo en un minuto más dedicada a la crianza, genera bien pocas lucas, pero hoy día, en el fondo, gracias a que él es mi socio principal y estratégico, apoyándome en todo en este andar y también como construyendo el estudio jurídico,
O sea, él ve los frutos también de que se puede como tener una regalía respecto de eso. Y lo hace ser mucho más colaborativo y obviamente cuando uno está con un ambiente más colaborativo, anda menos a la defensiva y eres mucho más creativo porque ya no estás como... Claro, baja el cortisol. Total, estás como en un ambiente mucho más fluido. Oye, pero no olvidemos de decir dónde pueden encontrar el libro. Sí, de todas maneras. Es que por favor léanse el libro, es que es espectacular. Sí, porque además tengo una súper noticia. ¿Qué? Bueno, Viene 2. Ya. No, eso no te lo puedo contar todavía. Perdón. Ya, no. Pero este libro lo pueden encontrar obviamente físicamente en todas las librerías del país y a todo el mundo y Chile por Busca Libre. Pero también, hace muy poquito, la versión digital ya está disponible en Patagonia y en Amazon. Entonces, si tú te gusta leer en Kindle, Atómico. o si quieres leerlo a escondidas, porque también me han llegado muchos DM que me encantaría leer tu libro, pero no me atrevo a ponerlo en el velador, puedes leerlo en el Kindle. Y además, esta es la noticia, a partir de la próxima semana va a estar disponible en Storytel, que es una plataforma de audiolibros. ¡Qué buena! Sí, así es, lo escuchan en conjunto. Lo escuchan en conjunto como un podcast yendo a... Así es que imagínate la noticia que va a estar en audiolibro. Sí. Y de verdad muy valioso este libro. Sí, y bueno, para las asesorías, trabajo ya como propiamente tal, me pueden contactar en franbravocox.com y en mis redes sociales, que también es Fran Bravo Cox. Ya saben, yo en verdad encuentro que es súper valioso. Ahí hay un formulario también, porque de repente los DM se pierden. Ojalá puedan contestar el formulario, porque ahí lo puedo clasificar mucho más ordenadamente y le hago algunas preguntas también para encauzar, porque muchas personas dicen, ¿la tendré que necesitar? ¿La necesito o no la necesito? Entonces, en el formulario te hago varias preguntas como para un poco encauzar si es que tienes la necesidad de consultar y qué. Buenísimo, me encanta. Ya saben, gente, para que la vayan también a seguir en Instagram. Todo lo que comparte es súper valioso. Por favor, leas el libro. Es fácil de leer, se lo digo en serio, y es extraordinario. Y yo quiero pedir al tiro perdón porque me van a retar, porque me hicieron muchas preguntas para la Fran, yo sé, en la casilla. Pero les quiero contar una cosa. Cuando leí sus preguntas, se generó de nuevo como el desahogo, Fran. Ya. Era mucho desahogo de muchas mujeres. Mi marido un cagado, que qué hago con esto otro, que no sé cuánto. No se preocupen, que igual yo estoy segura que vamos a tener la posibilidad de invitar de nuevo a la Fran para indagar un poco más en sus preguntas técnicas personales de cada una, pero yo quise tomarme el tiempo conscientemente de comentar más el libro para que sea un poco más genérico y no sea solamente un desahogo contra los maridos. Hablamos de los sesgos de género, ojalá que ese capítulo le haya servido para ver un poco más qué está detrás del marido que tal vez cuida la plata o el miedo de repente ser el proveedor y la carga. Y eso, Fran, lo máximo, te pasaste por venir. Hoy lo pasé demasiado. Igual disfruté. Es que te pasaste, eres muy matea, como que se nota que leíste el libro así, pero te absorbiste. Lo amo, ¿no? Yo amé, me lo leí, me acosté a las 2 de la mañana porque lo volví a leer. No, pero es que es muy fácil leer cuando uno subraya, ¿cachai? Tengo todo subrayado, con líneas, sí, con... y ahí la sensación a mí, es muy leso lo que te voy a decir, pero yo cada vez que lo leo digo, ¡ay! Estoy de acuerdo con lo que dice. Me gusta. Está muy bueno tu libro, realmente. Sí, me gusta, me siento muy orgullosa. Fue como lo escribí muy fácil, en 3 meses ya lo tenía escrito. Porque finalmente fue como una canalización, yo creo. No, está increíble. Y encuentro que también la estructura, ya bueno, nos vamos a alargar, pero sí. léanlo. Igual le voy a hacer un review llegando porque estoy muy entusiasmada. Fran, muchas gracias por venir. Vamos a tener que invitarla de nuevo de todas maneras y les mando un abrazo. Muchas gracias por ser parte de esta temporada. Para mí, ustedes saben, es un sueño y espero verlos, obviamente, en la próxima temporada, la segunda temporada del podcast de Luli. Un abrazo grande.